La noticia del día. Y del humor pasamos a la información porque la noticia del día tiene que ver con la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar como nuevo ministro de Defensa en reemplazo a Iván Velásquez a un general de la Fuerza Aérea Colombiana. Estefanía, buenas noches. ¿Cuáles son las reacciones al interior de las fuerzas militares después de este anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro? Silvia, buenas noches. Pues mire, las reacciones ya han generado mucha polémica, tanto militares en retiro como analistas coinciden en que al asumir el general Sánchez como ministro de Defensa podría generar un cortocircuito en las fuerzas militares. Ellos dicen que además de que se rompe una tradición muy importante que se sigue desde la Constitución del 91, como lo es el mando civil sobre las fuerzas militares, dicen ellos que también se puede generar lo que ellos llaman como un debilitamiento en la moral combativa, no de los soldados, sino de los oficiales de más alto rango que tiene nuestro país. Y dicen ellos que pueden pasar dos cosas. Por un lado, quienes podrían empezar a pedir ese retiro de la institución por un tema de honor, de respeto de la cadena de mando, o en el peor de los casos, asumir o tomar una postura de no querer responder al mando del general Sánchez como máxima autoridad, y por supuesto todo esto en medio de un momento muy crítico en materia de orden público. Silvia. 8 de la noche, 45 minutos. Stephanie, gracias. Entonces, tiene usted toda la razón. Aquí el problema es con los generales de mayor rango que están por encima de quien al final pues se convertiría por debajo del presidente Gustavo Petro pues en el comandante y el jefe de las fuerzas militares. Pero hay muchas preguntas, Valentina, y por eso vamos a tratar de entender qué es lo que pasa y esto qué significa, porque se habla mucho de la necesidad de que más de 20 generales salgan para no romper esa línea de mando. Claro, que es lo que explicaba Stephanie, Silvia y oyentes, y que tiene que ver no necesariamente con lo que está en el papel, en la norma, sino con la cultura militar y policial. Es la costumbre que se tiene en este tipo de instituciones de esa jerarquía tan marcada, y lo vimos en el caso cuando reingresó el general Salamanca para la policía, también está pasando ahora con el general Carlos Triana, que está asumiendo como director de la institución. No necesariamente hay una ley que diga que los demás tienen que salir. De inmediato se da ese cambio, y en este caso hay que tener en cuenta una normatividad precisamente de la Constitución que tiene que ver con los retiros. Lo que se ha conocido hasta el momento es que el general Pedro Sánchez iniciaría ese proceso para hacer su retiro y pasar a la reserva activa como tal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de las fuerzas militares, pero eso no es un proceso inmediato. Al menos 3 meses se tomaría, porque hay unos diferentes trámites que se tienen que hacer, en especial en qué categoría va a quedar, por qué se está retirando, cuáles son las razones, y también cuál va a ser esa asignación salarial como retirado, pero también ahora que va a asumir un nuevo cargo como ministro de Defensa. Pero me queda una duda, no sé si tiene la respuesta, Valentina, porque en realidad hace 33 años el país no tenía un ministro de Defensa que fuera uniformado. Entonces, aquí estamos caminando casi que sobre un terreno absolutamente desconocido sobre qué es lo que puede pasar. Empezando porque hace 33 años empezó la Constitución del 91 y con ella se empezaron a nombrar hasta hoy ministros de defensa que eran civiles, porque dicen muchos que el cargo de ministro de defensa es más un cargo político. Claro, y administrativo. Pero la pregunta es, si tienen que pasar 3 meses... ¿Va a haber interinidad 3 meses en el Ministerio de Defensa en un momento en el que el país atraviesa por una situación de orden público tan difícil como esta? Tan compleja, y que ha sido el llamado de los mandatarios. Pues esa es la pregunta y una de las opciones que tienen desde el ámbito jurídico, desde la Oficina Jurídica de Presidencia. Hablando, y retomando casos anteriores, no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro da una orden en público y después toca o frenarla o cambiarla, porque cuando se van a revisar la norma no es tan fácil como lo dice el presidente Gustavo Petro. Entonces, es uno de los temas que están revisando. Hay un dato muy importante, Silvia y oyentes, que está pasando en estos momentos y tiene que ver con el traslado de más de 20 generales que están esperando al presidente Gustavo Petro en Casa de Nariño. El presidente, recordemos, estaba en Villa de Leyva con la reunión con los mandatarios departamentales, y
y debe estar regresando a Casa de Nariño porque le están diciendo, presidente, esto puede traer unas implicaciones mucho más graves para la jerarquía y sobre todo para la Constitución, teniendo en cuenta que no hay tantos generales y mayores generales disponibles en estos momentos en las fuerzas y lo están esperando en la Casa de Nariño para plantearle sus inquietudes, sus dudas o recomendaciones para evitar que la llegada del general Pedro Sánchez como el ministro de Defensa pues traiga más problemas administrativos que otras soluciones de las que necesita en materia de orden público el país. Sí, Estefaní, porque el general Pedro Sánchez, bueno, comandó la operación que trajo de regreso a los niños Mucutuy que estuvieron 40 días perdidos en las selvas del Guaviare. Es un hombre que tiene experiencia en todos los temas relacionados con defensa y seguridad, pero le quiero hacer una pregunta, es que son más de 20 generales que saldrían, pero a esto se suma también una desbandada en la policía por cuenta de la llegada del general Triana a esa institución. Entonces, ¿cómo quedan hoy las fuerzas militares y de policía si salen además estos 29 generales? Pues en realidad, Silvia, fuentes militares nos confirman a nosotros que hay 32 oficiales por encima del general Sánchez. Por eso es que tanto militares retirados como los analistas coinciden en que esto puede generar un debilitamiento moral. ¿Qué estamos diciendo con esto? El respeto que ellos tienen por esa cadena de mando, más allá de si el general entra a asumir este cargo como civil, es algo que se mantiene en la institución, porte o no porte el uniforme. Y es por eso que hablan de que posiblemente se podría generar esa salida, digamos, masiva de algunos generales, porque estamos hablando no de soldados, no estamos hablando de suboficiales, estamos hablando del más alto rango que tiene en este momento Colombia y de que ya en este momento está generando molestia incluso con los generales activos. No podemos mencionar los nombres todavía, no queremos apresurarnos, pero ya hay molestia entre los generales, comandantes de divisiones, comandantes que están en Bogotá también, en algunas áreas, en jefaturas de operaciones también, que dirigen esas jefaturas, que ya ha generado de alguna manera molestia el nombramiento del general Sánchez. Lo que ellos dicen es, si en realidad el presidente quería mostrar que podía poner en esta cartera a un militar, ¿por qué no puso a un militar de mayor antigüedad que ha venido estando haciendo, digamos, carrera todos estos años? Estamos hablando, lo que les decía, 32 generales que en este momento hubieran podido haber aplicado para el cargo de ministro de Defensa y no, digamos, el general Sánchez, que por supuesto generaría este posible revolcón. Claro, además, Estefaní, llama un poco la atención el argumento del presidente Gustavo Petro, que arranca diciendo que mientras en la Franja de Gaza, en Palestina, militares asesinan niños, aquí en Colombia había un militar rescatando a 4 niños que son los hermanos Mucutuy. Esa es un poco como la explicación o el argumento del presidente Gustavo Petro para hacer este nombramiento. No sabemos si, teniendo en cuenta además un tema muy importante que usted mencionaba al principio, Estefaní, es la desmoralización de las tropas. Exactamente. Hoy las tropas, imagínese, generales por encima. Es que hoy las tropas, Estefaní, están lo suficientemente desmoralizadas. Claro, y para esto hay una junta asesora del Ministerio de Defensa. La pregunta es si consultó o no con esa junta directiva, junta asesora, antes de haber hecho ese anuncio público, que es lo que suele pasar con los anuncios del presidente Gustavo Petro. Pues esa es una pregunta muy importante, Estefaní. Y si es por eso, pues todos los generales de la República tienen esa misma función o objetivo constitucional de proteger la vida. Estamos hablando únicamente del general Sánchez, no estamos diciendo tampoco que haya algo personal en contra del general. Creo que a manera personal puedo decir, tiene una hoja de vida intachable. Ya se habla, ha participado o ha liderado las operaciones militares quizá más importantes en los últimos años en Colombia, que por lo menos han marcado mucho al país, pero esto no tiene absolutamente nada que ver. Aquí hay una trayectoria muy importante que se tiene que validar y es en la experiencia para poder manejar la cartera del Ministerio de Defensa en un momento tan crítico por el que está atravesando el país en este momento. Por eso es que muchos generales en retiro, generales además en retiro, hablan de que esto en realidad o esta decisión del presidente es una humillación a todo el mando institucional. En muchas oportunidades se habló incluso de una política de brazos caídos adelantada por el hoy exministro de Defensa Iván Velásquez, de no permitirle a la fuerza pública, a las fuerzas militares, intervenir en zonas donde la situación de orden público es muy complejo, bajo el lema de que
primaba la paz total que estaba negociando el presidente Y que en Gustavo otras Petro. palabras, Silvia, el ministro lo terminó reconociendo cuando en el Consejo de Ministros polémicos dijo que no habían podido ingresar al plateado, que luego de tantos anuncios no se habían puesto de acuerdo para ingresar al plateado, y se reconoce. Y lo dice la Defensoría, los grupos ilegales han logrado expandirse de una manera impresionante, no solo el Clan del Golfo, otros tienen control donde nunca antes habían reportado, y esto precisamente tiene que ver con esa que no coincidían las políticas militares con lo de la paz total. Exactamente. Pues Stephanie, un gusto tenerla aquí en Recap Blue. Ya sabes, se puede conectar siempre para informarnos de 8 a 10 de la noche. Silvia, muchas gracias. Creo que muy contundente de alguna manera el mensaje que el presidente Petro le está haciendo, porque el desafío ahora es para los generales que quedan aquí activos, ¿no? El mensaje que les propone el presidente Gustavo Petro a los menos antiguos, y es decirles, bueno, se van a quedar ahí y van a aguantar o van a tener que tolerar las instrucciones y órdenes por parte de un ministro de Defensa que es un general menos antiguo a ustedes, o van a pedir la baja. Y creo que los pone en una encrucijada muy delicada. Ya veremos cuál va a ser la determinación de los generales de Colombia. Imagínese, Stephanie, 33 años teníamos en Colombia sin tener un ministro de defensa que fuera militar, y pues vamos a ver entonces qué pasa con esto. Pero entre tanto, Silvia, yo creo que no podemos olvidarnos también que les contábamos iniciando que hoy fue justamente el último día de Iván Velásquez como ministro de defensa. Estuvo justamente en Tolemaida despidiéndose y haciendo un balance de su gestión, que por supuesto ha estado marcado por muchas cosas, como el aumento y la expansión de grupos criminales, la situación en el plateado en el Cauca, por supuesto en los últimos meses en el Catatumbo, y justamente ¿cómo podríamos, Pedro Viveros, calificar la gestión de Iván Velásquez al frente de esta cartera? Hoy el foco está en el nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pero hay algo muy importante, y es hacer una evaluación a la gestión del exministro saliente, el doctor Velásquez, Iván Velásquez. Es muy importante decir varias cosas. Primero, no era una persona preparada para ese cargo. Toda su historia ha sido relacionada con materia de investigación criminal. Es un hombre muy conocedor del derecho penal, de la lucha contra la corrupción. Es un hombre que entiende muy bien de perseguir ese flagelo, pero nunca tuvo las condiciones para manejar la defensa del país. Los resultados de su gestión están a la vista. Nunca tuvo un gran liderazgo al interior de la tropa. No tuvo la posibilidad de plantear una estrategia que el país conociera en materia de política, de defensa y de lucha contra las amenazas terroristas en el país. Y, por supuesto, el resultado de hoy son de esa laxitud que hubo en materia de defensa y de seguridad, que muchos territorios están totalmente a la deriva. El Cauca tiene unas luchas internas donde impide incluso que la tropa llegue por la vía terrestre. Tienen que ir por aeronaves helicoportadas para poder realizar sus tareas de seguridad en esa zona. El Catatumbo, pues todos los colombianos vieron lo que pasó. Es una zona donde todo se mezcla y no hay ninguna política ni acción inmediata por parte de la dirección política de la fuerza pública en Colombia, que estaba a cargo del doctor Iván Velásquez, exministro de Defensa. Y ahora hemos visto las declaraciones de la gobernadora del Chocó, donde dice que hay una gran crisis porque su departamento está totalmente bloqueado por minas que ponen en las vías y por banderas del ELN, y la lucha que hay entre este grupo terrorista y criminal contra otro grupo terrorista y criminal como es el Clan del Golfo, quienes están apoderándose de esa zona, y la ciudadanía está en la mitad de esos dos actores armados en este departamento. Si me preguntaran a mí, lo único rescatable del doctor Iván Velásquez es que siempre fue una persona que luchó durante su gestión por la defensa de los derechos humanos en la actuación de la fuerza pública, y eso es rescatable. Pero lo demás, el país lo puede observar. La conclusión es que no hubo nunca una política de seguridad y defensa en este gobierno a manos del exministro Iván Velásquez.